Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. ¿A dónde? Al templo. El templo estaba Jesús. Era un día como hoy, podríamos llamarlo así. Era un día como hoy. Jesús venía y toda la gente vino al templo. Y sentado él, capaz no había púlpito, sino una silla. Sentado él dentro de la iglesia. Ya conmigo todo esto era dentro de la iglesia. Ya conmigo todo esto era dentro de la iglesia. Jesús estaba en la iglesia y Jesús enseñaba. Y todo el mundo, todo lo que podían caber, entraron al templo y se sentaron a aprender de Jesús. Entonces los escribas, o los líderes religiosos del momento, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de dónde? Cuando está el camarógrafo ahí, a vista de todo el mundo. Estaba Jesús enseñando y los fariseos arbitrariamente interrumpieron la enseñanza de Jesús, la presencia del Señor, al traerle una mujer adúltera que había sido sorprendida en medio del templo. Todo el mundo empezó a verla. Capaz algunos la conocían, capaz otros fueron clientes. Es muy posible que estaba como la encontraron, así que no estaba bien vestida, porque fue sorprendida. La agarraron, la envolvieron la sábana. Ven que aquí sí que le vamos a ministrar piedra. Y ese día la trajeron. Esos cuatro dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Oh, qué casualidad, ha sido sorprendida. No es que ellos fueron a buscarla. Ellos no son sinceros. Nosotros estamos pendientes de cuando caía para traerla. Dice, sino que esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Por qué traigan a la mujer y no traigan al hombre? Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús era el rabino, por ende guardaba toda la ley, la guardaba completamente. Entonces, en un sentido malicioso, en un sentido lleno de avaricia, traiga a esta mujer y le dice: maestro, mírala, ya ha sido descubierta en pleno acto de adulterio y quiero que tú me digas, porque ya tengo las piedras listas. Ya tengo las piedras listas para tirarla hacia esta mujer y que esta mujer muera. Bueno, esa era la ley que había escrito Moisés, que toda mujer en pleno acto de adulterio merecía ser apedreada para que el mal sea quitado de Israel. Si me puede regalar más volumen, por favor. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir? Mi tema de hoy es una iglesia perfectamente imperfecta. Ese es mi tema de hoy. Una iglesia perfectamente imperfecta. Esta semana, mientras buscaba al Señor, el Señor me ministraba muchísimo y las lágrimas se me salían de mis ojos y me tocó pedir perdón. Capaz como hoy les tocará a usted pedir perdón, porque a veces nos dejamos llevar por cosas incorrectas y tenemos ideas equivocadas de lo que es iglesia, pensamientos equivocados de lo que venimos a hacer a la iglesia. Y mucha gente no viene a la iglesia por pensamientos equivocados. Otros no vienen a la iglesia porque no quieren las piedras que muchas iglesias se acostumbran a tirar. Y las piedras pues vienen muchas veces de líderes. Te hago una pregunta a tu persona y respóndelo en tu mente. Si Dios nos diera hoy la oportunidad de escoger una iglesia donde congregarnos, ¿cuál escogeríamos? Si Dios te diera la oportunidad y te dijera: escoge qué iglesia congregarte, ¿tú cuál escogerías? ¿Cuáles serían tu hoja de requisitos que una iglesia debe de tener para tú congregarte? Unos van a la iglesia porque en la iglesia ya no es tradicional. Otros van a la iglesia porque
porque le queda cerca. Otros no van a la iglesia porque en esa iglesia no hay aire. Otros van a la iglesia porque en esa iglesia hay pelucones. Y otros no van a esa iglesia porque yo soy del barrio, me gustan las iglesias de barrio. Y sin darnos cuenta, hay mucha gente muy selectiva al momento de escoger iglesia. Como que Dios nos hubiese dado alguna vez esa elección a nosotros. ¿Entiendes? Dios a nadie le dijo qué iglesia quieres ir, a dónde quisieras ir. Porque si nos hicieran esta pregunta, ¿a dónde iríamos? Vendrías acá. O ya vienes por costumbre, porque el pastor es bien chévere. ¿O por qué venimos? ¿Tú estás aquí porque es la iglesia que tú escogiste? ¿O estás aquí porque es la iglesia que Dios te escogió? Que Dios la diseñó para ti. ¿No? Uno como hijo no escoge casa donde vivir. El que escoge la casa donde vivir son los padres. Y el hijo tiene que ir, caminar donde los padres caminan. Entonces, me queda lejos, no voy. Si me queda cerca, voy. Y no nos congregamos en iglesias donde Dios me haya dirigido, o donde Dios me lleve a mí. No hemos tomado la postura correcta de orar a Dios y decir: Señor, dame una iglesia donde yo pueda congregarme, adorarte, servirte y amarte. Y créeme que Dios te va a dirigir a la casa que tú necesitas. Espero que usted esté aquí porque Dios lo haya traído. El resto que no dijo no, ¿qué voy a pensar? Entonces, si Dios nos diera esa oportunidad de escoger una iglesia donde congregarnos, ¿cuál escogeríamos? Segunda pregunta. Si tú ya dijiste cuál escogerías, te voy a hacer la segunda pregunta. Si tú fueras el pastor de esa iglesia y Dios te diera la oportunidad de escoger a los miembros, ¿a cuáles escogerías? Si tú fueras el pastor. Claro, muchas veces cuestionan al pastor quiénes entran y quiénes no deben entrar a la iglesia, como que el pastor escoge los miembros. Pero si Dios te diera a ti la oportunidad y Dios te dijera a ti, qué sé yo, Mauro o Edgar o Eric, escoge los miembros para tu iglesia, ¿cuál escogeríamos? Señor, necesito uno con plata, porque ¿quién paga y quién costea todo? Necesito uno que ya sepa tocar el piano para tener siempre música. Y créanme que escogeríamos los mejores, ¿sí o no? Es como armar nuestro propio equipo de fútbol. Tú no escoges al manco, tú no escoges al enfermo, tú no escoges al paralítico para armar tu equipo de fútbol. Tú escoges al que patea mejor, al que corre, al que resiste, al más preparado. Si está en tu equipo mejor, tú sabes que está ganando, que ya ese partido está ganando. Entonces, si Dios te diera a ti la oportunidad de escoger a los miembros, dile que está lo tuyo, yo sería parte de tu iglesia. Dile que tuyo, ¿me aceptarías como soy en tu iglesia? Amén. Usted no me pregunta porque usted está aquí, pues no. Si usted está aquí es porque lo acepté. Pero preguntémonos, ¿me aceptarían a mí en su iglesia? Soy pastor, no, a cualquiera le convendría. ¿Por qué digo esto? Para reubicar el enfoque de lo que es iglesia y sus asistentes. Buscamos iglesias porque tenemos una hoja de requisitos. Pero no buscamos iglesias porque sé que ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede tener aires, como no puede tener una buena orquesta de música, pero el Señor está ahí. Y a veces, estando el Señor ahí, no nos congregamos ahí por otros motivos. No sé si me explico. Amén o amén. Te hago la pregunta. Si tú vas a la iglesia donde está el Señor ahí, y en esa iglesia hay prostitutas, adúlteros, fornicarios, ¿te congregarías?
Somos muy fáciles de desenfocarnos completamente de lo que es iglesia y de sus asistentes. Pastor, es que hay muchos pecadores aquí, muchos hipócritas, yo me voy. Y aunque el Señor esté ahí, te vas. Aunque la presencia de Dios está ahí, te vas. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por ver la santidad de unos hermanos? ¿O por ver a tu Señor? Si yo vengo por ver a mi Señor, aunque yo me encuentre con hermanos hipócritas, no me van a sacar ellos, porque yo no vine por ellos. Yo vine por mi Señor. ¿Y saben que muchas veces la presencia de Dios es interrumpida, como interrumpieron los fariseos? Jesús estaba enseñando de lo mejor en la iglesia y vinieron a interrumpir las enseñanzas, a interrumpir su presencia, trayendo a una mujer que había pecado y que estaba lista para apedrearla. Muchas veces interrumpimos a nuestro Señor de la labor que Él hace en la iglesia cuando nos enfocamos en los errores de virtudes y pecados de alguien y empezamos a tirar piedra. Interrumpimos las enseñanzas y el espíritu con el cual el Señor se mueve en la iglesia. Amén. La arrastraron. Ella conoce la historia. Todos los fariseos a punto de tirar una piedra. ¿Tú qué dices, maestro? Jesús sencillamente, como conoce los pensamientos y los corazones, dijo: bueno, el que esté libre de pecado es el primero que lance la piedra. Amén. Amén. Entonces, veámoslo de esta manera. ¿Cuál era esta iglesia entonces? Era una iglesia que acostumbraba a tirar piedra. Era una iglesia donde las prostitutas no podían entrar, solo podían entrar arrastradas. O sea, ellos eran felices si los que pecaban los veían arrastrándose en la iglesia. Ahí están, hermano, llorando en el altar. Algo malo ha de haber hecho, algún pecado le está atravesando. Y hay gente que siente esa sensación de satisfacción, ver a un hermano que falló arrastrándose en lo menos que debe de hacer, en lo menos que debe de estar haciendo, debe estar orando por el pecado que acaba de cometer. Entonces, esta iglesia que vemos en Juan 8 era una iglesia donde las prostitutas no podían entrar. ¿Por qué no podían entrar? Porque la única forma de hacer que entren era sorprenderlas y arrastrarlas a la iglesia. Sorprenderlas en su pecado y arrastrarlas a la iglesia. Esta iglesia es un lugar donde los supuestamente santos se creían jueces de sus hermanos. Creían que tenían el derecho de tirar piedras al que fallaba o al que pecaba. Y esos supuestamente santos están metidos en la iglesia. Amén. Te hago la pregunta. Estaba Jesús en la iglesia, estaban las multitudes, estaba la prostituta y estaban los fariseos. Después de tú enterarte de que en esa iglesia iban a matar a alguien, ¿tú al día siguiente te congregarías en ella? No, pastor, yo que voy a ir se van a tirar piedras, pero Jesús está ahí. Pero Jesús está ahí. No sé si me explico. Jesús no dijo, escúchame, ahí es donde debemos aprender y madurar. Jesús no dijo, bueno, aquí tiran piedras los pecadores, yo me voy. No, no, no. Jesús se quedó ahí. Y aunque estaban a punto de matar a alguien, Jesús estaba ahí. Y quienes se terminaron yendo eran los que tiran piedras. ¿Por qué digo esto? Porque son los que tiran piedras los que no soportan a un Jesús que restaura al que falla o al que peca en una iglesia. Si después de enterarte que aquí iban a matar a alguien, unos líderes, y Jesús la levantó, restauró en esa iglesia a tirar piedras, ¿tú te congregarías al día siguiente en esa misma iglesia? ¿Lo sabes? Que mucha gente sí se congregaba. Después que hubo en la iglesia, estaban
vendiendo palomas. Dice que Jesús trajo un orden a la iglesia. Jesús no se retiró de la iglesia. Jesús no dijo, no, yo en esta iglesia no permanezco. No, Jesús dijo, yo voy a estar en esa iglesia porque hay que ordenar muchas cosas. Y dice que después que ordenó esas cosas, volcó las mesas. Mucha gente, jóvenes, empezaron a ir a la iglesia, a adorar a Dios. Enfermos eran sanados. O sea, resulta que Jesús nunca se fue de la iglesia. Los que se iban eran otros. Los otros que habían perdido el sentido por la cual nos congregamos. Jesús pudo haberse retirado. Aquí tiran piedra los pecados. Aquí todo el mundo se entera de los pecados. Imagínate, todo el mundo se enteró de que esta muchacha había caído en adulterio. Entonces Jesús dijo, no, yo no me congrego porque en esa iglesia no está Jesús. ¿Cómo que no está Jesús? Jesús estaba ahí. Y lo hicieron delante de Jesucristo, en presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una idea equivocada de los asistentes de la iglesia. Creemos que los asistentes deben ser perfectos y que solo en una iglesia perfecta Jesús va a estar ahí. No, esta iglesia era completamente imperfecta. Acostumbraban a tirarle piedra al que fallaba y Jesús estaba ahí. Con esto no estoy diciendo, bueno, no importa, tiren piedra que Jesús va a estar ahí. No, esa no es la idea de mi mensaje. La idea del mensaje es que sepamos a qué yo vengo, por quién yo estoy aquí, por qué yo sirvo, por qué mi pasión por Dios. Y mi pasión por Dios no está determinada por el termómetro de un líder o de un hermano, por mi Jesús. Pastor, el hermano desde acá falló, pecó, vamos a ayudarla, pero yo me quedo porque aquí está Jesucristo. Y si en esas iglesias le dan apertura a Jesucristo, en esas iglesias toda alma, así haya pecado, haya fallado, será restaurada. Hoy muchos creyentes han perdido el sentido de lo que es iglesia. Muchos piensan que es un lugar donde se va a exhibir la santidad de los hermanos. Muchos creen que la iglesia es un museo de santos. Dile que la iglesia no es un museo de santos. Tú no vienes a ver la exhibición de unos santos. Aquí no es una pasarela domingo a domingo donde yo hago desfilar a los más santos y más espirituales, porque empezando del pastor no lo es. Yo voy a esa iglesia porque aquí no voy a encontrar a ninguno que peque. Va a encontrarlos. Aquí no va a encontrar ninguno que falle. Lo va a encontrar. Amén. Esta iglesia que nos habla es una iglesia donde las prostitutas no podían entrar. Han habido iglesias donde le han cerrado completamente la puerta a hombres con tatuajes. Hombres jóvenes con piercing no pueden entrar en esa iglesia. Mujeres que llegan capaz, no sé su vida pasada, pero con minifalda o con un escote, tampoco pueden entrar a la iglesia. De una ya tienen una faldona extra larga para todas las hermanitas y la vista en ese día. Amén. Pastor, entonces la iglesia puede entrar quien sea, puede entrar quien sea. Cualquiera. La prostituta puede entrar. El homosexual puede entrar. La lesbiana también puede entrar. ¿Quién nos dijo que la iglesia es una iglesia donde los asistentes tienen que ser santos o perfectos? El hecho de que ahora Cristo te haya cambiado, te haya transformado, de que Cristo vive en tu corazón y tu estilo de vida haya cambiado, no indica que el que recién llegó no pasará por el mismo proceso que tú pasaste. Amén. Acuérdate de tus inicios, cómo llegaste. Capaz llegaste destrozado, de un fracaso matrimonial, no sabías qué hacer, y de repente el Señor te vino levantando, inyectando fe, fuiste conociendo a Jesús, empezaste a amar a Dios, y mañana llega otro fracasado. No puedes tú ahora tirarle piedra. No, déjalo que también pase el proceso que tú pasaste. Amén. Esta iglesia de Juan 8 era una iglesia que se enseñaba que todo aquel que pecaba era merecedor del castigo de Dios. Esto se enseñaba en la iglesia. ¿Por qué? Los fariseos citaron. La Biblia dice, la ley de Moisés dice que estas mujeres
son merecedoras de castigo, hay que tirar la piedra. Entonces en esa iglesia se enseñaba que todo aquel que pecaba era merecedor del castigo de Dios. Se enseñaba que para ellos no había misericordia. Era una iglesia donde no se enseñaba la misericordia de Dios, y lo único que se enseñaba era juicio, juicio, juicio y juicio. Y un día aprendí una frase: nunca escupas para arriba. Amén. Amén, amén. Nunca digas que a ti no te va a pasar lo que le pasó a él. No, yo no voy a hacer lo mismo, nunca. Cuidado, te ponen la soga al cuello tú mismo. El hecho que tú no hayas cometido un error no indica que tú no tengas un error. Y el hecho que tú no hayas cometido ese pecado no indica que tú no tengas un pecado. El problema es que a tu hermano se le vio y tú lo escondes bien. Esa es la diferencia. Porque ante los hombres podemos engañarles, pero Dios nunca. Como yo sé que todavía hay pecados, oscuridad dentro de mi alma, no me da el derecho de tirarle piedra a nadie. El que esté libre de pecado le hace la primera piedra. Y cuando dice que el que diga que no ha pecado es mentiroso. Atacamos al que pecó, pero que fielmente va a la iglesia, y lo atacamos y le tiramos piedra, aunque falló, pero va fielmente a la iglesia. Y tú que llegas 2 semanas te crees con derecho de tirarle piedra. ¿Quién peca entonces? Es el hombre que se ha encargado de darle valor a los pecados. Este pecado vale tanto, no es de asustarnos tanto. Ah, pero el adúltero es el valor más alto, eso de hay que asustarnos, de preocuparnos, de tirar la piedra. Mira, la gente se irá al infierno hasta por no creer en Jesús. Examinemos nuestro camino. Si usted dice y me dice a mí, me testifica y me hace esta promesa: Señor, si yo miento que hoy mismo el Señor me lleve, dime si en tu vida no hay pecado. Si tú me dices que no hay, yo hoy oro al Señor para que te lleve, porque no eres digno de esta tierra. ¿Cuántas veces no pensamos equivocadamente de alguien sin tener pruebas? Y ya nos imaginamos todo un escenario sin haber tenido pruebas de esa persona. ¿Cuántas veces hemos actuado sin misericordia con alguien? ¿Cuántos no diezman? ¿Cuántos no se congregan? Y entonces, ¿la iglesia de qué es entonces? ¿La iglesia es un museo de santos? No. ¿La iglesia es para venir a ver a los perfectos? No. De entrada, voy a poner unos servidores, voy a entrenar libre hermano que va a entrar a liberar una iglesia imperfecta, para que de entrada no se asusten. Amén. Entonces, volvemos a la pregunta: si tú fueras el pastor, ¿qué miembros escogerías? Buena esa pregunta, ¿no? Porque a mí también me la hicieron. Si Dios te diera la oportunidad de decir: Señor, que tú escogerás 2 miembros, ¿cuáles escogerías? Señor, qué pregunta tan difícil. Yo escojo a todos los que tú me quieras dar, así de difícil. Amén. Amén. Vamos a otra iglesia, Lucas 18:9. Lucas 18:9. Ahora, esto no es licencia para usted vivir como quiera, ¿o no? Sino que quiero que usted entienda. A unos, verso 8, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que se creían justos por sus obras, dice que menospreciaban a otros. Entonces Jesús da esta parábola, esta enseñanza. Dice: 2 hombres subieron al templo, una iglesia, a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. 2 contrastes diferentes. Podríamos decir, uno era el líder de la alabanza y el otro era el recién llegado. Amén. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, no oraba a Dios, oraba a sí mismo. De esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como el que está al lado mío. No soy ladrón porque yo traigo todos mis diezmos. No soy adúltero porque soy fiel a una sola mujer. No soy como este publicano. Y él no se daba cuenta que estaba cayendo en un pecado, el de acusador, en el que se identifica a Satanás, el acusador de los hermanos. Y Satanás, este fariseo era parte de ese pecado y no se daba cuenta. Es que el que critica piensa que no peca criticando. Peca. Si el que critica señala y acusa a alguien que pecó, los dos están pecando. Uno ya pecó y el otro peca criticando. Porque el que se llama acusador de los hermanos es Satanás. Ese nombre se le dio a él, no a nosotros. A nosotros se nos dieron restauradores, reconciliadores. Entonces él te decía, hacía comparaciones: yo no robo, yo no adultero, yo no soy injusto, no soy como este. Y empieza ahora a dar las virtudes. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué líder? ¿Quién lo querría este líder? Un líder supuestamente espiritual, de ayuno, así que no era gordo, era de ayuno, diezmaba de todo lo que ganaba, recto, no había pecado aparentemente, pero dice Jesús en el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, soy un pecador. Jesús dice: yo digo en esta iglesia que el que salió justificado fue este publicano. Y Jesús dijo que el que se humilla será enaltecido. En una iglesia donde llegaban los líderes aparentemente santos, que se justificaban a sí mismos por sus obras, por lo que hacen. Yo oro, yo ayuno, yo estoy aquí con el pastor años, yo empecé con él cuando no había nada de esto, yo estoy aquí en las vigilias, en los ayunos, en oraciones, siempre he estado sirviendo, así que creo que Dios ya se está tardando mucho con lo que le estoy pidiendo. Entonces, él se creía que él era merecedor de todo lo que Dios tenía, y intrínsecamente en su oración decía que él no era merecedor de nada. Y lo único que el publicano hacía en el templo, golpearse el pecho y decir: soy un pecador. Esa oración corta, pero es muy profunda a la vez, que nos convendría bien a nosotros hacerla, de saber que aunque no nos gusta, no les gustará mucho lo que voy a decir, somos pecadores lavados con su sangre. Le quitamos la sangre de nuestra vida y seguimos siendo pecadores. No te puedes molestar ni enojar por los errores, por las equivocaciones de un hermano. No te puedes ni poner bravo, ni poner molesto, ni tampoco decirle: te lo dije, tú eras un carnal, un chuletón. No, porque hace la misma oración y tiene la misma actitud del fariseo. Pero si tú fueras otro como el publicano, hermano, yo también pasé por ahí, yo también me he equivocado, yo voy a ayudar, te voy a levantar, humillémonos ante el Señor, Él es bueno, no va a perdonar. Esa oración o ese corazón es aquel que sabe que también es frágil como el que pecó. Capaz él se rompió primero, se descuidó, pero todos somos vasos, y como todos somos vasos, todos nos podemos romper. No es que el pastor es otra clase de material, todos somos vasos, y dentro de esos vasos hay un gran tesoro, y esos vasos todos nos podemos romper un día. Ame a su hermano, al que se cayó. Otra vez le dije a alguien: ¿y si fueras tú? ¿Qué harías? ¿Pedirías misericordia o pedirías juicio? Me queda viendo, pela los ojos. Misericordia.
Deje de ponerlo en disciplina. Si fueras tú me pedirías eso. Si tú hubieses caído, tú me pedirías. ¿No pediríamos misericordia? Misericordia. Entonces, ¿por qué tú das lo que tú no pedirías? El fariseo no sabía, no conocía la palabra misericordia. Por eso, aun cuando los líderes religiosos le exigían a la gente diezmo y ofrenda por encima de la misericordia, Jesús les dijo: no dejen que dejen de dar diezmo, pero sepan que lo más importante es misericordia. Y les dijo a los fariseos: vayan y aprendan, misericordia quiero. Amén. ¿Qué era esta iglesia? Bueno, en esta iglesia se creía en la autojusticia, en las obras, que el que oraba más era el más santo. En esta iglesia solo los santos podían acceder al trono de la gracia, solo los santos, solo ellos podían acceder al trono de la gracia, como el fariseo puesto de pie. El hombre ya no necesitaba ni arrodillarse, puesto de pie, dijo: no, yo aquí soy merecedor, aquí Dios me va a bendecir. Entonces ellos creían en la autojusticia. En esta iglesia se despreciaba a los que no son nada espirituales para ellos, a los que no son nada espiritual para ellos. Mientras que los que supuestamente santos, lo único que hacían era despreciar a los publicanos. Desprecio. En esa iglesia lo único que fluía era el desprecio hacia los publicanos, desprecio hacia los pecadores, desprecio hacia las prostitutas, desprecio hacia todo el mundo que no son como ellos. Pero no sabían lo que pasaba en el mundo espiritual. Líderes, espero que me puedan escuchar, pastores, líderes se pueden estar equivocando. Tú despreciando a alguien, tú despreciando a un hermano, pero Dios derramando sobre él su gracia. Tu desprecio hacia alguien no va a detener que la gracia de Dios se derrame sobre ese hermano, sin importar lo que haya hecho. Lo trates mal, lo mires mal, lo desprecies, nada de eso va a impedir que la gracia de Dios se derrame sobre él. Si esa persona llega humillada, se arrepiente, se humilló ante el Señor, Dios dijo que aunque los líderes de la iglesia lo desprecien, yo lo justifico. Hoy quiero decirte, si este es tu caso, la gracia de Dios no se ha cortado sobre tu vida. Me miran raro, Él te da su gracia. La iglesia no es un lugar para exhibir santos. La iglesia simplemente es para adorar a Dios. ¿Y quiénes adoran a Dios? Los perfectamente imperfectos. Ellos adoran a Dios. Amén. Lucas 7. Lucas 7, verso 36, por favor. Aunque no era una iglesia, era un líder que representaba a la iglesia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado Jesús a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En esta iglesia,
los pecadores no podían acercarse a Jesucristo. Porque es lo que me muestra Simón el fariseo. Me dice, bueno, si Jesús fuera el profeta, ni siquiera se dejaría tocar de esta mujer, porque esta mujer es inmunda, esta mujer es pecadora, no debería dejarse tocar. Y en esta iglesia tampoco los pecadores podían servir al Señor. O sea, en esta iglesia, de este Simón el fariseo, ninguno de nosotros fuera servidor. Pero en esta iglesia, el pecador no podía acercarse a Jesucristo. Y los pecadores no podían servir a Jesucristo. Entonces, para sorpresa de Simón, que Simón conocía a la mujer, que era prostituta, que era lo más vil, le chocó su religiosidad en su cabeza al ver cómo esta mujer, con su frasco de alabastro, un salario de todo un año, porque eso costaba un frasco de alabastro de perfume, con todo el salario de un año, lo regaba en cuestión de segundos en los pies de Jesús, y de repente con las lágrimas empezó a enjuagarle, con el cabello empezó a secarle. Para ella no había excusa para servir a Dios. Así sea con mi cabello, pero le sirvo. Así sea con mis lágrimas, pero le enjuago los pies. Y lo que tengo, pero perfume, pero lo derramo ante sus pies. Entonces, como eso no se acostumbraba en la iglesia de Simón el fariseo, le chocó y le dijo, ¿qué clase de acto es esto? Si Jesús fuera profeta, se diera cuenta que esta mujer es pecadora y no permitiría que esto suceda. ¿Quiénes somos nosotros para permitir quién adora y quién no adora al Señor? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién se puede acercar a Dios y quién no se puede acercar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién puede servir a Dios y quién no puede servir a Dios? Nosotros no somos fiscales de nadie, ni jueces de nadie. Para Simón el fariseo esto le había chocado, de que una mujer de esa clase, prostituta, catalogada como lo inmundo, le lavaba los pies y Jesús no retiraba sus pies. Le enjuagaba con su cabello. Jesús pudo haber dicho, no, con tu cabello no, ya te paso la toalla. Jesús dejó que le sirvieran con lo que tenían. Y Jesús sentado y capaz viendo a esta mujer, capaz sonriendo, y esta mujer llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Fariseos bravos, molestos, enojados. Un Judas molesto porque dijo, ¿qué desperdicio es esto? Se pudo haber vendido este perfume y haberse dado a los pobres. Había gente molesta de que una mujer pecadora amaba demasiado a Dios. Había celo de los líderes de cómo alguien lleno de errores y debilidades demostraba más su amor que aquellos supuestamente santos dentro de la iglesia. Eso es algo que le choca a la religión, porque la religión cae en una cultura soberbia de autojusticia, de creer que porque ya son algo, ya ahora, ya no pueden humillarse, qué sé yo, limpiar cables, ya no pueden humillarse a baldear, pero le dan la dieta de alguien que peca, que falla, que está haciendo lo que ellos no hacen. Simón el fariseo estaba molesto. ¿Qué hace esta mujer? Usted conoce la historia. Jesús dijo, déjenla, porque buena obra hace. Desde que llegué no ha parado de besarme, no ha parado de limpiar mis pies, y tú desde que llegué ni un vaso de agua me has dado y nunca te lo pedí, pero para que te des cuenta lo que hace un corazón agradecido. Es muy posible que esta mujer o pudo haber sido María Magdalena, la de los 7 espíritus, o pudo haber sido la prostituta que casi la media matan, pero resulta que parece ser que esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús y que en algún momento no tuvo el tiempo para servirle y que buscaba en algún momento la oportunidad para ir a darle gracias hasta que lo encontró. Esta mujer nos enseña a amar a Dios. Y nos enseña a Jesús que Él se deleita cuando hay alguien que no ama. Esta mujer me ama mucho.
Y mira lo que dijo Jesús. Vio una pecadora. Y por todas las generaciones se sabrá lo que hizo ella. Pasan los años y se habla de ella. Pasan los años y se predica de ella. Pasan los años y las generaciones la conocen y la conocen y la conocen, porque Jesús decidió que esta mujer, que ante los ojos de los fariseos era pecadora, pero que amaba mucho, Jesús dijo: a esta mujer la van a conocer por todas las edades, por todas las generaciones, de cómo una mujer me ama, como líderes no me aman. En esa iglesia no se aceptaban pecadores y no se permitía que pecadores o que gente que fallara tocara a Jesús y mucho menos servir. Usted no espera un título para servir. Usted puede servir sin ser parte de un departamento. El problema es que usted departamentaliza el servicio. Ese es el problema. De cree que porque soy de un departamento eso no sirve. No, usted departamentalizó su servicio. Ella no tenía ningún título, el único título que tenía era pecadora y servía a Dios. Si usted no es parte de un departamento y ya no sirve, el problema suyo, porque Jesús nunca le ha impedido servir a nadie y yo nunca le he impedido servir a nadie. A veces me dice gente de que recién llega: papá, fulano no quiere servir, déjelo que sirva. ¿Quiere yo a poner las sillas? Que ponga las sillas. Su servicio no está condicionado a ser parte de un departamento, porque el servicio a su Señor es el resultado de su gratitud a Él. Amén. Amén. Usted puede tocar a Jesucristo. Qué triste, ¿no? Que estemos en una pelea en la iglesia de quienes pueden y quienes no pueden. Y Jesús nos enseña: no, Él sí puede tocarme. Él sí puede servirme. Con lo que tiene, con lo que posee, puede hacerlo. Si tú fueras el pastor y escogerías la iglesia, por los miembros de la iglesia, escogerías a esta mujer. Escogeríamos a Zaqueo. Escogeríamos a María Magdalena, la de las 7 espíritus, endemoniada. Escogeríamos al Gadareno. ¿Quiénes serían parte de tu iglesia si tú fueses el pastor? Un día le dijeron a Moisés: Moisés, te voy a dar la oportunidad de escoger tu iglesia. Y Dios le venía hablando a Moisés: este pueblo es terco, rebelde, idólatra, incircunciso, son tercos por doquier. Y le dijo a Moisés, Dios a Moisés: Moisés, mira, te voy a dar la oportunidad de escoger al pueblo. Yo te voy a dar un pueblo mucho mejor que esto. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, no quiero otro, quiero este. Pastor, ¿por qué los prefirió? Capaz porque sabía Moisés que también era uno de ellos. Tú nunca despreciarás a nadie cuando tú también sabes tu condición. Sabes de dónde te sacaron. Sabes cómo tú estabas. Y cuando vas a alguien caer, no te alegras, más bien te compadeces. Si alguien cae al adulterio, no es para alegrarte, para compadecerte. Dijo Pablo: si un miembro de tu cuerpo cuando se golpea, todo el cuerpo siente el dolor, ¿por qué no lo sentimos nosotros en la iglesia si somos los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo sería tu iglesia? ¿Estaría el que te cae mal? Me gusta mucho, y esto para que aprendan del corazón de Jesús, cuando Jesús enseña sobre las bodas, dice que le pide a su siervo que vaya y dé la invitación de que va a haber una boda y una cena espectacular, de que ya está listo, ya está preparado el banquete, solo tienen que aceptar la invitación, venir y sentarse. Y
fue sobre la gente de influencia, adinerada, con un estatus, líderes posiblemente, y todos le dijeron que no, que está muy ocupado, que tengo que probar el carro, que tengo que hacer esto, recién me casé, estoy de luna de miel, no voy a poder ir. Y cuando el siervo llega con el reporte a su señor, dice: Señor, mira, fui a repartir las invitaciones, pero todos me dijeron que no podía. Estaban muy ocupados. El Señor dice que se molestó y le dijo a su siervo: bueno, entonces, esto no se va a quedar sin celebración. Esto no se va a quedar sin que la gente coma, porque ya tengo la comida lista. Esto no se va a desperdiciar. Entonces le dijo al siervo: anda por las plazas, por los mercados, por quien te encuentres en el camino, y diles que no tienen que hacer nada, que ya está todo listo. Solo acepten la invitación a quien sea que te encuentres. Y dice que el siervo fue y le dijo, qué sé yo, a la prostituta: sabes, mi Señor me manda a decirte que ya está todo listo para ti, solo acéptalo y ven. Y después fue donde los publicanos, donde las prostitutas, donde las rameras. ¿Y sabe lo que me dice el siervo? Lo que me enseña y me dice, y les dice a ellos: vengan, porque aún hay espacio. Qué triste, iglesia, que en el cielo sí haya espacio y en la iglesia no. Qué triste para nosotros que en el cielo sí haya espacio y en la iglesia determinamos quiénes entran y quiénes no entran. Ya está todo listo, Jesús dijo. La salvación solo tienes que recibirla y ya está todo listo. Le dijo a los discípulos: ustedes no tienen que hacer nada, yo de aquí les voy a preparar moradas. ¿Por qué no vivir entonces agradecido? Dígame entonces si esto no sería razón para que una prostituta llorara en los pies de Jesús, de saber que no es merecedora, pero sin embargo ya le prepararon una cena. Nuestro corazón debe de cambiar. Si no cambia nuestro corazón, nuestro trato hacia el prójimo no va a cambiar. Amén. En estos días mientras leía la Biblia y buscaba el mensaje para hoy domingo, el Señor me mostró una iglesia que creo que como pastores no la tendríamos si en el caso que nos diera la oportunidad de escoger a nuestros miembros. Y yo quiero que entiendan la línea del mensaje y el espíritu con el cual enseño, para que no lo tomen del lado incorrecto. Yo le pregunto al líder de alabanza si ella permitiría que su equipo de alabanza esté Rahab la prostituta, David el adúltero y Sansón el mujeriego. Imagínate tener ese trío en tu equipo. ¿Los tendrías? Rahab haciéndole así a David y David mirándola por las ventanas y Sansón con las pepas. ¿Serían parte de tu iglesia? Si en nuestra iglesia estaría Eliseo el gruñón y que ese Eliseo fuera el líder de diácono con la cual te recibe, y que un día vengas tú y le digas: hermano, está todo bien, siento que se le está cayendo el cabello, y ese día Eliseo el gruñón diga: en el nombre de Jesús, lepra sobre tu vida. ¿Lo tendríamos a ese? ¿Tendríamos al Pedro, el de la navaja, que viene a la iglesia todo armado?
Y ay, si tú hablas mal de su amigo, prepárate a quedarte sin oreja. ¿Sería parte de nuestra iglesia? ¿Sería parte de nuestra iglesia Abraham, que no podía tener hijos? Y que Sara le dijo: yo no te puedo dar hijos, búscate una hermana. ¿Tendríamos a un Moisés que viene asesinando? Que alardea de que pasa 40 días y 40 noches y cuando baja simplemente comete adulterio y rompe toda la ley. ¿Serían ellos de nuestra iglesia? Creo que ni yo ni ustedes querían entrar a esa iglesia. Pero toda esta gente que yo les mencioné, el Señor los pone en una iglesia, en una sola. ¿Y sabe cómo se llama la iglesia? La iglesia de Hebreos 11. Pastor, pero ahí habla de fe. Habla de la fe, pero habla de Rahab, de Sansón, de David, Jefté, Gedeón, de Abel. Habla hasta de Lot, de Abraham, de Moisés. Y todos a esos Dios los pone en una iglesia. De entre todos, ¿sabe quién me ministra? Rahab. Rahab no era nada del pueblo de Dios. Estaba en Jericó, una ciudad que tenía que ser conquistada y prometida. Y cuando Josué envía espías a Jericó, Rahab le abrió las puertas a los espías. Y mira lo que dice Rahab, les dice: he oído de las grandes cosas que ha hecho Dios y sé que esta tierra se las ha dado a ustedes. Les pido que cuando vengan a conquistarla, tengan misericordia de mí. Yo quiero servirle a su Dios. Entonces los espías le dijeron: mira, gracias por hospedarnos, pero ten por seguro que cuando vengamos te salvaremos. Solo deja un cordón en tu ventana para saber que ahí no tenemos que matar a nadie. Pastor, ¿cuál es lo maravilloso? Lo maravilloso es que fue las abuelas de Jesús. Le dijo a Rahab: Rahab, te voy a introducir en una línea donde mi hijo saldrá de ahí. Rahab nunca se imaginaba. Muy posible que Rahab estaba en el cielo y vio a sus hijos, a sus nietos. Vio a Isaí, papá de David, a David, y veía a su generación cómo bajaba. Y de repente baja donde Jesús. Y Rahab dice: Señor, así de bueno eres. Y una mujer como yo, de mi ADN sacar al Salvador. De esa misma línea está David. Y todos estos hombres imperfectos. Y de esos lomos saca al Salvador. Tú no sabes si al que tú criticas, Dios tiene algo grande para él. Tú no sabes si hay un gran propósito en esas prostitutas allá afuera. Si de una le sacó a Jesucristo. Yo sé que en el cielo no estarán los perfectos, pero estarán los que creyeron. Mira, verso 14. Si después de esto no te puedo bendecir, voy a orar por ti. Hebreos 11:14. Hebreos 11:14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Todos estos de Hebreos 11. Usted lo pone en la casa, sino que nos demoramos y nos ponemos a leer. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Cuántos anhelan esa patria? Por lo cual Dios
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿De quiénes? De la iglesia perfectamente imperfecta. Hebreos me dice, Dios no se avergüenza de ellos. De Rahab, de Sansón, de David, de Jefté. Hebreos nos dice que Dios no se avergüenza de ellos. ¿Cómo un Dios tan santo, al ver gente tan pecadoras, Hebreos me dice que Dios no se avergüenza de ellos? Es que se nos ha metido en la cabeza un bicho de creer que por nuestras obras agradamos a Dios, cuando el mismo Hebreo nos dice que sin fe es imposible. ¿Qué hizo que Rahab hallara gracia ante los ojos de Dios? ¿Que era santa? No, no era una prostituta. Pero la Biblia dice que por la fe Rahab creyó en Dios siendo una prostituta. Todos estos hombres que usted lee en Hebreos 11, que son hombres llenos de errores, tienen tantos pecados hasta para sembrar, pero todos tienen una sola cosa: le creyeron a Dios. Y cuando Dios vio eso, que a pesar de su condición, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, le creyeron a Dios, Dios dice: no me avergüenzo de ellos. No le creas a Satanás si te ha hecho creer que tú eres una vergüenza para Dios por lo que has hecho, por lo que has cometido. Dios no se avergüenza de ti si tú le crees al Señor. Pastor, he fallado. ¿Le crees que Él te puede levantar? ¿Crees que Él te puede restaurar? ¿Lo crees? Eso agrada a Dios. Y Dios te dice en esta mañana: no me avergüenzo de ti. Amén. Seguimos. Hebreos 11 era una iglesia extremadamente imperfecta, pero también nos habla de que Dios no se avergonzaba de ser Dios de ellos. Estos hombres débiles, imperfectos, pero con una fe grande para creer en Dios. ¿Sabe lo maravilloso? Que Dios hizo con ellos cosas grandes y maravillosas. No con perfectos, con hombres que creyeron. Dios hizo algo grande con Abraham, no porque era Abraham, sino porque Abraham creyó. Dios hizo algo grande y maravilloso con Moisés, no por lo que era Moisés, sino porque Moisés creyó. Y Dios hará algo grande contigo, no por lo que tú eres, sino por lo que decides creer. Dios hizo cosas grandes con ellos, no porque eran perfectos, sino porque creyeron. Amén. Vamos del 31, avanzamos. Vamos a ver qué hicieron estos hombres perfectamente imperfectos. Esto es esperanza para ustedes, que usted también, Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Verso 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de los Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, el cobarde, de Barak, de Sansón, usted ya sabe quién es, de Jefté, de David, imagínense, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Por qué conquistaron? ¿Por lo que eran? No, por fe. Hicieron justicia. Por fe alcanzaron promesas. Por fe taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filos de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Y verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Estos se enteraron después, la ramera Rahab, que Dios dijo: el mundo no era digno de ustedes.
Imagínense. El mundo no era digno de ellos. Qué Dios tan maravilloso. Me encanta cuando el Señor aplasta así como cucaracha a la religión. Dios nos muestra que con esos mismos a la cual la religión acostumbra a desechar, con esos mismos Dios hace cosas grandes y maravillosas. Por una sencilla razón, porque creen. Por la fe Rahab, por la fe David, por la fe Gedeón, por la fe Jefté, apagaron fuegos impetuosos, conquistaron reinos. Todo es por la fe, porque creyeron en que Dios lo podía hacer, creyeron en que Dios les podía dar la victoria, creyeron en que Dios podía darles la conquista, creyeron en que Dios los podía levantar, creyeron en que Dios los podía restaurar, creyeron en que Dios los podía salvar, que Dios los podía sanar, creyeron en Dios, y Dios dijo: yo no me avergüenzo de estos hombres a pesar de su condición creen en mí, a pesar de lo que han fallado, se han equivocado, creen en mí, Dios no me avergüenzo de ellos. Más bien hoy quiero decirles que el mundo no es digno de ellos. Yo sé que Dios tiene cosas grandes con cada uno de ustedes, y lo experimentaremos y lo veremos en la medida que creamos. Si tú fallaste, te equivocaste, tienes un pasado muy oscuro, pero crees a Dios que Dios lo puede cambiar todo, créeme, Él no se avergüenza. Él te hace parte de su iglesia. La iglesia no es para ver perfectos. La iglesia es para ver a mi Señor obrar. La iglesia es para ver a mi Señor cómo cambia corazones, cómo transforma vidas, cómo levanta a los caídos. La fe es para adorar a Dios, no para ver la santidad de unos hermanos, sino para adorar a Dios. Y yo sé que Satanás ha trabajado muchos en los que han pecado, en los que han fallado, los atormenta. Todo esto te pasa por lo que tú hiciste, todo esto te acontece por lo que has hecho. No creas que esto no se va a olvidar, Dios. No creas que esto no va a traer tu consecuencia, esto y que el otro. Entonces mucha gente se detiene y mucha gente no cree que Dios pueda hacer algo grande conmigo. Pastor, yo no creo, yo he hecho esto, yo hago lo otro. Lo que maravilla a Dios es que a pesar de lo que hayas hecho, le crees. Crees que Él puede hacer cosas maravillosas contigo. Gloria a Dios por Rahab. Gloria a Dios por David, por Sansón, que Dios los pone como héroes en una sola iglesia. Amén. Amén. Y sabes que en Hebreos 11 no hay nadie del Nuevo Testamento. En Hebreos 11 están todos los que eventualmente pertenecieron a la ley. Y Él nos muestra que aunque había ley, la ley no asesinó la fe. Y en Hebreos 11 no hay ninguno del Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Hebreos 11 quedó incompleto. Es el capítulo que no se terminó de escribir. Te lo leo. "38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para cada vez que pasen los años se seguirá diciendo nosotros. Pasarán 20 años y el que lo lee seguirá diciendo nosotros. Es el capítulo que no terminó de escribirse, porque ahí estás tú. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Y sigue el capítulo 12. Por tanto, nosotros, también teniendo un derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos los Hebreos 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 11 termina cuando Cristo venga a vernos, porque ahí saltan tu nombre, falta mi nombre de escribirse. ¿Y quiénes son los que están ahí? Los perfectos, los que creyeron. Diga conmigo, los que creyeron. Dile que a tuyo, los que creyeron. Ahora, ¿cuál sería nuestra actitud después de este mensaje? ¿Cómo veríamos a nuestros hermanos después de este mensaje? ¿Correríamos de la iglesia porque veo los errores de alguien? ¿O a pesar de ver los errores de alguien me quedo ahí porque estoy por mi Señor? ¿Tiraríamos piedras al que se equivoca? ¿Condenaríamos a aquel que quiere servirle, pero hay muchos líderes que no se lo dejan, no se lo permiten? Dios está en su iglesia y Jesús está en esta iglesia. Pero su presencia empezará a fluir cuando entendamos quiénes son los asistentes de su iglesia. Por eso Él es el Señor de su iglesia, no nosotros. Porque si nosotros escogeríamos los miembros, sería la iglesia del pastor. Pero no es la iglesia del pastor. Por lo tanto, no escogemos quiénes vienen y quiénes no vienen. Nuestra labor es recibirlos. ¿Por qué? Porque todavía hay espacio. ¿Ven? Todavía hay espacio. Nuestra labor es seguir dando la invitación y decirle: ven. Ay, hermano, es que yo hice esto. Venga, es que para usted es la iglesia. Yo fallé, yo estoy en adulterio. Es que para usted es la iglesia. Yo me prostituyo, para usted es la iglesia. Yo fracasé con 5 maridos, para usted es la iglesia. Es que no me gusta usar falda larga, para usted es la iglesia. Es que no oro, para usted es la iglesia. La iglesia no es un museo de santos. Es la congregación de unos imperfectos, llenos de errores, de debilidades, solo que algunos se visten mejor, nada más. Pero de ahí no somos lo mismo. Somos lo mismo. Haz de cuenta que si ves que era tu hermano, tú cosecharás en la medida como tú te sembraste con él. Míralo con compasión. Claro que hay que exhortarlo, corregirlo en la verdad, pero con amor, buscando el bien de la persona, dijo la palabra del Señor, prefiriendo a otros. Nos conviene, porque nadie está exento a caer. Nadie. Ustedes mismos, si ustedes tienen en las redes sociales, pastores mejores que nosotros han caído, ministros más ungidos que yo han caído. Yo vi un pastor que lamentablemente se equivocó. Nadie está exento de no caer. Por eso no me doy el lujo de criticar a ningún pastor, porque no estoy exento de caer en lo mismo. Pastor, pero usted ¿por qué habla así? Porque no somos mejores que nadie para creernos mejores que alguien.
Somos los mismos imperfectos que necesitamos a un Dios perfecto. Dios va a hacer la obra. Claro que unos se santificarán mejor, unos amarán a Dios, unos vivirán una vida consagrada, pero es el resultado de su relación con el Señor. Lo que yo deseo es que amen a Dios, y en ese amor, en ese trato, en esa relación, su vida va a cambiar. Empezará a separarse, a consagrarse para su Señor, a buscarlo día y noche. ¿Por qué? Porque esa relación está creciendo. Amén. Como le decía la otra vez a alguien, yo cometí muchos errores. Muchos errores. Muchísimos. Y un día me encerré porque en ese tiempo había llegado un profeta, David Taylor, al ministerio Maranata. Y él trajo una serie de enseñanzas sobre orar en la madrugada. Yo lo escuché. Bueno, vamos a ver si es cierto. Empecé a orar en las madrugadas, me levantaba a 3 de la mañana. Y un día sin saber, me encerré en un cuarto, apagué todas las luces y él estaba ahí. No me puedo quitar esa imagen porque sentí sus brazos tan real. Desde ese día entendí que no puedo actuar diferente con alguien de cómo Jesús actúa conmigo. No puedo actuar diferente porque sería injusto. De que yo sí le pida a Dios perdón y ruego para que me perdone, y a veces apurado, pero no podemos darle el perdón a alguien. Deseamos sentir su presencia, un abrazo, pero no somos así de sueltos con alguien. Ese día ese cuarto se iluminó. Estaba todo cerrado, imagina, apagado, se iluminó. Arrodillado en mi cama, sentí que estaba arrodillado en mi cabeza sobre las rodillas de Jesús. Espero que sea Jesús. Y por encima de mi espalda Él abrazándome. Ese día no pude orar, solo pude llorar. Y de ese día una vez le dije a alguien: predicaré misericordia, perdón, porque yo lo experimenté hasta el día que Cristo venga a verme. Porque Él ha sido así conmigo y sé que será con cada uno de ustedes. Amén. Póngase de pie.